previo al 2003-2004. Muy buenos días a todas, a todos. Lo primero que quiero decir, por más que haya sido ayer, pero bueno, estamos en la semana Feliz Día de la Lealtad y no quiere ser una fórmula. Estoy pensando en aquellas y aquellos que en el 2017 no compraron el boleto de que Macri era para 8 años y empezaron a decir ahí 2019. Para esas compañeras, para esos compañeros yo pido un fuertísimo aplauso. Quiero empezar diciendo eso porque muchos se habían convencido de que Macri era para 8 años y si hay revitalización del peronismo es porque nunca lo pueden convencer que ya fue, y eso me parece que es extraordinario. En los 90 también nos habían dicho, te quedaste en el 45, ¿se acuerdan? Mientras permitían que privatizaran el Estado que había construido Perón en 1945, ¿sí? Así que es sumamente importante esto. La pregunta para mí de Ludmila es muy importante porque yo me asumo como un intelectual orgánico, no surgido de la academia solamente, sino surgido de la experiencia social que significa militar en el peronismo. Rodolfo, quiero citar esto porque este libro es fruto de la militancia y es fruto de las discusiones de un colectivo que conformo que se llama Colectivo Pedagogía de la Emancipación. En el año 1955, Rodolfo Walsh estaba, 1956, escribiendo Operación Masacre, pero Rodolfo Walsh, él mismo dice, yo no moría. Rodolfo Walsh había escrito 202 no vuelve, un homenaje a un aviador que había bombardeado Plaza de Mayo. ¿Y por qué empieza a escribir Operación Masacre? Lo dice, porque quería ganar el premio Pulitzer, el premio mayor al periodismo. Y no le interesaba la política, pero se va metiendo con los sobrevivientes de la masacre de José León Suárez, que termina con el fusilamiento de civiles, y de el general Valle, ¿sí? Llega a un lugar del conurbano bonaerense para entrevistar a la familia de Carranza, uno de los militantes asesinados. Y lo que más lo conmovió es que hay una nena de 11 años que lo mira a los ojos y te dice, ¿por qué nos odian tanto? Hay que pensar, estás a la noche, querés ganar un premio Pulitzer, sos un periodista que se cree ajeno a la política y vas a entrevistar a la familia de uno de los fusilados y hay una nena que lo mira y le dice, ¿por qué nos odian tanto? Rodolfo Walsh dice que ahí él sintió que él formaba parte de los odiadores, que él formaba parte de ese ellos que estaba del otro lado del peronismo, del otro lado. Dice, y el tipo que terminó contestando esa pregunta, que no le contestó a la nena, se convirtió en un compañero, porque la experiencia que hace Rodolfo Walsh, entra como Rodolfo Walsh. Para hacer Operación Masacre se tiene que cambiar de nombre, tiene que ir con otra cédula, Francisco Freire. Nadie le quiere publicar el libro y se termina convirtiendo por la experiencia social de hacer Operación Masacre, por la enseñanza que los sobrevivientes le hacen en un compañero. A mí me parece muy importante porque hay dos clases de escritores, el libre pensador y el intelectual orgánico. Estamos llenos de librepensadores que se creen por encima del pueblo, que dicen que el conocimiento se produce en los gabinetes, que también se produce. Para nosotros, del pensamiento nacional y popular del movimiento peronista, el territorio produce conocimiento, siempre y cuando uno tenga la suficiente escucha, el corazón abierto, la mente abierta, como para ir a aprender. Estamos llenos de librepensadores que son analfabetos políticos, que son analfabetos culturales, que no conocen su comunidad y lo que es peor, que no les interesa porque dicen que allí no hay nada para aprender. Culturicidio 2, voy a contar cómo nacen los dos. Nace sobre todo de estar viendo cómo todo lo construido entre el 2003 y el 2015
se iba destruyendo a una velocidad muy grande. Y nace sobre todo de una idea que en ese momento yo la tenía y le discutía a los compañeros y a las compañeras, de que Macri se iba a ir en el 2019, como se va a ir el 27 de octubre, pero el sentido común, el proyecto cultural que hizo que Macri ganara en el 2015 va a permanecer todavía, y lo que Macri representa bajo otros nombres va a permanecer hasta que no demos la batalla cultural para producir debate mediante un proyecto cultural de nación, de soberanía y emancipación. Entonces había que, sobre todo, escribir la historia de las derrotas, de los triunfos, pero también la historia de las derrotas, por qué habíamos sido derrotados. Ahora voy a tratar de ser didácticos, sobre todo para plantear por qué el objetivo fundamental del Culturicidio 2 es desandar 7 décadas y media de decadencia argentina. ¿Ustedes se acuerdan que permanentemente Macri dice hace 70 y pico de años que estamos en decadencia? ¿Cuál es el Culturicidio 2? Volver las relaciones sociales, políticas y culturales hasta antes del 17 de octubre de 1945. Es decir, antes de que irrumpiera, como dijo Scalabrini Ortiz, el subsuelo de la patria sublevada y el actor sujeto político que produce lo que definió tan bien John William Cook, que nosotros decimos el hecho maldito del país. ¿Por qué? Pero cuando buscamos los libros de John William Cook, en realidad dice el hecho maldito de la política argentina, que es la redistribución social más justa de la riqueza, pero con soberanía política, independencia económica y justicia social. Miren, cuando yo me tomé el trabajo de leer un libro horrible, pero que hay que leer, el libro negro de la segunda tiranía, que produjo la Revolución Libertadora y que está en PDF. Allí, la comisión de notables, donde estaba Alicia Moró de Justo, Balbín y todo el arco político, escribió, después de analizar la obra de Perón y Evita en los hogares escuelas, donde estaban los niños y las niñas y los adolescentes de las trabajadoras y los trabajadores y de los sectores más vulnerables, los niños estaban demasiado bien atendidos. Subrayo, el dictamen del arco político de la fusiladora escribió: los niños de los hogares y escuelas estaban demasiado bien atendidos, por eso destruyeron los pulmotores, por eso destruyeron toda la infraestructura de los hogares y escuelas. Uno ahí tiene que concatenar esto: los niños estaban demasiado bien atendidos, con estas frases de buena parte de la docencia argentina. La plata de la asignación universal por hijo se la gastan en zapatillas que son más lindas que ni yo le puedo comprar a mi hijo. Entonces ahí tenés otra representación. Los pobres se merecen cosas de pobres, ¿sí? O se embarazan para tener la asignación universal por embarazo, ¿sí? O lo peor que te puede pasar es caer en la educación pública. El contraalmirante Leal en el año 56 se reúne con el sindicato ferroviario y le dice: ¿sabes para qué hicimos la revolución? Para que el hijo del barrendero muera barrendero. Retomamos, Culturicidio 2, retrotraer todas las relaciones, todo el plexo normativo, toda la cultura nacional hasta antes del 17 de octubre de 1945. ¿Qué significa eso? Hasta antes de que irrumpiera el movimiento político que cuestionó severa y drásticamente el orden de la desigualdad social. ¿Qué es el movimiento peronista? El que viene a dar vuelta, desnaturaliza la desigualdad social. Esa es la grieta para los sectores que estaban acostumbrados a que nadie les cuestionara el orden de valores a través del cual
se miraba y se miraba. Eso es lo fundamental para plantear. Y recuerden, para descubrir sobre todo el proyecto colonizador en lo cultural y educativo. Libro negro de la segunda tiranía. ¿Cuál había sido la primera? La de Rosas. ¿Quién era el libre pensador que había escrito en contra de Rosas? Sarmiento. Facundo, Civilización y Barbarie. El esquema binario que permite decir dónde está la civilización, dónde está la barbarie, aparte nacido, para los odiadores sería siempre que decir de un sistema científico que no existe más, frenología, que el doctor compañero Beto lo sabe, que establecía la inferioridad o superioridad de las razas a partir del peso de los cerebros. Después de codificar el 100% del ADN, eso se cayó. Lo que no se cayó es el mecanismo de discriminación racial, cultural y social existente. Por eso, ¿cómo se formaron las clases intelectuales y los profesionales y los docentes? Mayoritariamente a partir de ese mito fundante de la cultura y del Estado argentino, civilización y barbarie. Y hay que ver luego cómo se relató lo que había sido el gobierno de Rosas, cómo se relató a través, en este caso, de los noticiarios, de sucesos argentinos, qué había sido el peronismo, cómo se organizaban. Cuando uno ve el tema del relato de la voz de Lázaro Báez, de la Patagonia siendo escarbada, uno ve los noticieros de sucesos argentinos y ve cómo se organizaban city tour para ir a la Casa de Olivos para ver todas las joyas y tesoros del tirano prófugo y de su viuda. Eso era en el imaginario de la clase media es exactamente, dice Beto, que después algunas de esas joyas aparecían en los cuellos de alguna aristócrata. Bien, puesto sobre eso, vamos a trabajar ahora, yo te sugeriría, Ludmila, con algunos números y datos fuertes, porque la militancia tiene que tener argumentos para cuando nos quieren convencer. Antes de 1976, la redistribución social de la riqueza, estoy dando un dato de la CEPAL, dato internacional. Me procuro dar datos internacionales para que después no nos corran de que esto se INDEC. Había en el 74, 75, antes del Rodrigazo, el 50 o 52% era para el capital y el 50 48% para los trabajadores. Al término de la dictadura, el 75% era para el capital y el 25% para los trabajadores. Al término del 2001, 2002, el 78% era para el capital y el 22% para los trabajadores. Al término de la experiencia de Néstor y Cristina, el 44, el 45% era para los trabajadores y el 55 o el 56 para el capital. Al término de lo que va a ser el 2019, el 72 es para el capital y el 28 para los trabajadores. Todas las fuentes que estoy citando son internacionales, porque estoy utilizando lo que no utilizan los economistas, salvo Coqui y Axel, el índice Gini. ¿Qué es el índice Gini? El que mide la igualdad o desigualdad social. Es un indicador internacional. Va a aparecer esto en los informes hasta del Banco Mundial. Esto es importante. La artillería del pensamiento es un aparato argumentativo muy fuerte. A los detractores no les contestemos con insultos. Pensemos que sean ellos los que nos insulten. Nosotros tenemos que tener un aparato crítico muy fuerte. Ahora, vamos a cruzar. Esto es el estado social de la redistribución de la riqueza. Ahora vamos a cruzar con el dato de la UNESCO de estado social de la lectura. La UNESCO hasta el 2000 medía cada 10 años cuánto se leía. La Argentina hasta antes del 76 era el octavo país más lector del mundo. Leía entre 4 y 5 libros por habitante año porque tenían, en un proceso de gran industrialización,
la industria editorial más importante de Hispanoamérica. Al término de la dictadura leían 0,8 libros por habitante año. Y además, siempre hay que tener en cuenta que el 30 de agosto es un día que los peronistas tenemos que explicarlo fuera de la efeméride. No solo porque el 30 de agosto es el día del detenido desaparecido, y podemos decir ahí desaparición forzada de aquellas personas, fundamentalmente delegados obreros, intelectuales, trabajadores que representaban un pensamiento nacional y popular. También es el día de la vergüenza del libro nacional, porque un 30 de agosto de 1980 ardieron 1,5 millones de libros del Centro Editor de América Latina en un basural de Sarandí, en el conurbano bonaerense. Lo que voy a decir es simplemente el dato de los dictámenes y de juezas y jueces de la dictadura. 13 millones de libros se quemaron, pero además puedo decir que son 13, no 14, que seguramente son más, porque dejaron expresa constancia los jueces y las juezas de por qué quemaban los libros, por qué eran peligrosos determinados libros. Sigo. Al término de la dictadura era 0,8, pero si nosotros analizamos el devenir del estado social de la lectura, podemos decir que en el 74 el libro bestseller era Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, y estaban en la cabeza los libros de historia nacional, el libro de pedagogía nacional del Centro Editor de América Latina, los libros de Udeva. Al término de la dictadura eran los bestsellers norteamericanos. Durante la reapertura democrática se volvió a leer porque había una expectativa. Hasta el 87 se leía 1,5 libros. Entre el 89 y el 2001 bajó tanto que se leía 0,5 libros por habitante año. Durante la época del 2013 y el 2015 se repartieron 96 millones de libros a través del Plan Nacional de Lectura. Entre el 83 y el 2003 solo se habían repartido 13, y entre el 2016 y el 2019 se repartieron 400.000 libros. Con este dato, en el 2015 se producían 145 millones de libros. En los últimos 21 meses se produjeron 43 millones de libros. Dentro de los 145 millones de libros que se distribuyeron en el 2015, el 97% se imprimía en la Argentina. Dentro de los 22 últimos meses, de esos 43 millones, el 80% se imprime en China. Ahora vamos al estado social. Perdón, me faltaba este dato. Dentro de ese periodo de 12 años se recuperó, se llegó a leer el 2,2%, la mayor recuperación de lectura, porque hay que decir también que se lee en otros formatos y pantallas. El último dato del estudio de consumos culturales bajó nuevamente a menos de 1 libro por habitante año. Así que ahí tenemos esto de cómo, cuando hay redistribución ascendente de la riqueza que se vuelca en el consumo interno, cuando hay expectativa de cambio, hay mayor estudio. Cuando hay mayor estudio, cuando metemos a las pibas y los pibes de asignación universal en las aulas, cuando tenemos primera generación en su familia de estudiantes de educación superior, que hace leer, porque tiene la idea de que el conocimiento te permite, cuando todo eso desaparece, cae la lectura. Por eso hay que cruzar estos datos. Vamos ahora al estado social del lenguaje. Se dice que para que nosotros podamos comprender y ser comprendidos, necesitamos un piso de palabras de 4.000 palabras. Por debajo de esas palabras nos convertimos en analfabetos funcionales. La Argentina emplea entre 4.500 y 5.000, dice la UNESCO, palabras por habitante año hasta antes del 76. En los años de la dictadura perdimos 3.000 palabras. 3.000 palabras. ¿Qué pasa cuando perdés también cantidad y calidad de palabras? Desaparece un mundo. Por eso el 30 de agosto no es solamente el día de la desaparición forzada de las personas, es también el día de la desaparición forzada de las ideas, de las palabras, de las experiencias. Nos convertimos en una sociedad adicta. Adicto, del latín adictum, a falto. Dicto en lenguaje significa falto de palabra.
Es decir, una sociedad que por carecer de cantidad y calidad de palabras, de ideas y conceptos, dejó de ser la sociedad más igualitaria de América Latina y se convirtió en una sociedad disciplinada socialmente, naturalizadora a la fuerza de vuelta mi cultura del terror mediante en una sociedad disciplinada y derrotada. Yo ahí me di cuenta que me faltaba una palabra, nos faltaba una palabra para describir en qué clase de sociedad nos había convertido el primer neoliberalismo, el del 76. Me acuerdo que en ese momento estaba leyendo a Juan Gelman y descubrí algo extraordinario. En el castellano no hay una palabra para designar qué te pasa cuando se muere tu hijo o tu hija. Si se muere tu pareja, puedes decir viudo o viuda. Si se muere tu papá, tu mamá, huérfano, huérfana. Solamente el chino tiene shibú para decir lo que le pasa a un padre o una madre cuando se le va a su hijo o su hija. Gelman escribe una carta abierta a Marcelo, su hijo desaparecido, e inventa neologismo mediante una palabra, deshijado. ¿Cómo dice que está Gelman? Deshijado. Culturicidio es entonces en diálogo con genocidio lo siguiente: destrucción deliberada de aquel patrimonio cultural, lingüístico, identitario, de la memoria, que había convertido a una sociedad en sujeto político, para convertirla, disciplinamiento cultural y pedagógico mediante, en una sociedad naturalizadora de las injusticias sociales. Por lo tanto, la tesis del primer culturicidio es: no se puede explicar caurechianamente, no se puede explicar el empobrecimiento y colonización económica si no descubrimos los mecanismos de la colonización cultural y pedagógica. Es como pensar en el portero de un hotel de 5 estrellas. Ese portero da vuelta y dice: este no es mi mundo. Pero cuando otras y otros quieren entrar a ese hotel, tiene su pequeña cuota de venganza social en mirarlos de tal manera que les dice: esto no es para ustedes. Y descubre que su lugar no es entrar, pero es impedir que otros entren. Y llega a pensar que su universo de valores, sentido de pertenencia, es el del lugar donde está en el umbral. Siempre va a estar en el umbral. Puede oler lo que se come. Hasta le pueden tirar algún bizcochito. Bizcochito es a propósito, ¿no? Porque huele a grasa, así que nosotros no nos vamos a contentar con eso, pero él se jacta en impedir el ingreso de otros. Ese es el primer culturicidio, así que hasta acá voy para que me sigas haciendo preguntas. La verdad es que culturicidio, tal como lo expresa Tete, va recorriendo noticias de la realidad social, va discutiendo con algunos autores, va planteando algunas premisas, y una de ellas es, él lo toma Jorge Huergo en La educación y la vida, donde plantea que existen discursos, representaciones y prácticas, que muy fácilmente, por ahí, o no tan fácil, pero sí se puede construir otro discurso y se puede empezar a reconfigurar de a poco, ¿no?, las representaciones sociales, pero que lo más difícil resulta cambiar las prácticas sociales. Entonces, en este sentido, me gustaría que puedas comentarnos cuál es tu visión de aquellas prácticas que no se han podido cambiar y cuáles sí en este periodo 2003-2015, en un gobierno que se planteaba, tal como vos tomás la disputa de la cultura, porque vos tomás a la cultura como un concepto tomado de Gramsci, ¿no?, con este sentido de que es un campo de disputa por narrar los sentidos, y en este caso, como vos ya lo planteabas, existe esta denominada grieta, pero que siempre existió, que no es nueva, sino que se fue constituyendo
¿no? Entre esta grieta entre los desarapados, los cabecitas negras, los pobres, por un lado, y por otro lado estas oligarquías que se han reconfigurado y que hoy, que vimos, ¿no?, en esta historia reciente del 2015, que han podido ganar a partir de elecciones como no lo habían hecho antes, sino que siempre tomaban el poder por las fuerzas. En este sentido, mi pregunta es esta: ¿cómo se fueron, ¿no?, dando estos cambios discursivos a partir de este periodo 2003-2015 y hasta dónde se han podido cambiar en las prácticas y hasta dónde no, y cuáles son los desafíos por ahí que tenemos en la actualidad de poder repensarnos, de reconfigurar, de tomar aquello que se hizo bien y que se pudo transformar y retomar nuevamente estas reivindicaciones, pero profundizarlas para constituirnos en esos sujetos de transformación de la sociedad en el plano cultural, en el plano social, en el plano educativo. Bueno, excelente, Ludmila. Bueno, yo también celebro que la presentadora sea Ludmila, porque la historia es diálogo entre generaciones y me parece no solamente muy bueno que estés presentando, sino por la experiencia que venís desarrollando en la Facultad de Humanidades para que no solamente tengamos un centro de estudiantes ganado por compañeras y compañeros, sino que además lo hagan sin renunciar a la identidad. Durante algún tiempo, y sobre todo ahora, nosotros vemos que ciertas agrupaciones que hicieron votar a Macri ahora se dicen independientes, y ustedes no tuvieron ningún problema en presentarse y seguir presentándose como compañeras y compañeros peronistas. Es muy buena esta pregunta. Jorge Huergo habla de discurso, representaciones y prácticas. Vamos directo a la sociedad del 25 de mayo del 2003. La sociedad que escuchó el discurso de Néstor Kirchner, pero nunca nos olvidemos que entre López Murphy y Macri, López Murphy y Menem, miren el lapsus, entre López Murphy y Menem habían sacado casi el 45% de las elecciones. Quiere decir que después de todas las experiencias que nos hicieron temblar con este dato, morían 55 niñas y niños menores de 5 años por causas evitables. El dato de cifra de CTA del 2001. Habían votado a dos opciones que claramente eran las que en política y en política económica nos habían hecho llevar hasta el precipicio. ¿Cuáles eran las representaciones? Las representaciones son lo que creen, las creencias, el sentido común de la Argentina que escuchó el discurso de Néstor Kirchner. Uno, en una sociedad antiestatalista, es decir, no le creía al Estado por las experiencias que habían tenido desde la reapertura democrática en adelante. Dos, en una sociedad antipolítica, ¿se acuerdan? Que se vayan todos, más allá de las experiencias asamblearias, no creía en la política. Tres, era una sociedad individualista que, resquebrajándose el principio de solidaridad, que es el corazón del estado de bienestar, el principio de solidaridad, creía que el propio esfuerzo, el propio mérito era lo fundamental para salir adelante. Cuatro, era una sociedad que había visto aparecer un nuevo sujeto portador de la verdad, el periodismo independiente. No se olviden que cuando surgió el TN, surgió con una novedosa manera de narrar, tipo folletín, las 24 horas, estaba todo el día en tu casa, aquí en Creole. Quinto, el dólar había sido algo más que la convertibilidad, pasaba a ser un patrón cultural, que te quiten el dólar, aunque no, o que te reflejan el dólar. Hoy se estudia en la sociología, aunque no tengas ni la posibilidad de comprar medio dólar, es un problema cultural. Le pasó a Rafael Correa. Rafael Correa quiso grabar el impuesto a la riqueza
que era para el 0,2% de la sociedad ecuatoriana. Salió buena parte de la clase media a decirle no. ¿Por qué? Porque era una representación aspiracional de que, aunque no tuviera la posibilidad de heredar nada más que deudas, ¿sí?, sin embargo estaba bien que quien hubiera hecho los méritos heredara algo. Fíjense, el patrón dólar. Y hay otro tema después, la creencia de que la riqueza producida en el país estaba en el campo. Hay otro, pero me detengo en esto. Cuando surge la crisis con las patronales agrarias, no se olviden que el todos somos campo hundía sus raíces en una vieja pedagogía fundante de la escuela argentina. Filmus dice, composición 2 puntos, la vaca. Y ahí que venía, en el campo están todas nuestras mejores tradiciones, está el poema nacional, el Martín Fierro. Como autocrítica dice Carlos Tomada algo muy importante: habíamos dejado de conocer lo que era el campo. ¿Por qué? Porque el pequeño propietario, vía arrendamiento de los pools de siembra, ya no vivía de lo que producía, vivía del alquiler. Su hijo tenía una 4x4, ya no vivía en el campo, vivía en otro lugar. Por lo tanto, en cuanto a representación, todos somos el campo. Ahí lo que estaba es una representación producida por la escuela pública. El kirchnerismo, el peronismo dio batallas culturales, muchas de ellas ganó y otras perdió contra esas representaciones de la sociedad, insisto, antiestatalista, antipolítica, individualista, que concebía al periodismo independiente a partir de TN, a la democracia como liberalismo político, a la economía como economía de mercado, el populismo era lo peor que podía suceder, y en el dólar una aspiración social ascendente. Y ahora vamos a tomar este ejemplo de una autocrítica necesaria para ir ya a la parte propositiva. Jorge Huergo dice que nosotros podemos cambiar de discurso. Podemos decir, por ejemplo, en educación, la educación secundaria es obligatoria. No hay ningún docente de educación secundaria que no te diga la educación secundaria es obligatoria. Ahora, vamos a hacer un pacto. Nosotros vamos a observar distintas aulas, distintas horas de clase de secundaria, y vemos cómo se comporta una parte importante, no generalicemos, de la docencia, con aquellas pibas y pibes, por ejemplo, de la asignación universal por hijo. Nos sentimos orgullosos de haber incorporado 3.900.000 pibes y pibas de la asignación universal por hijo, de asignación universal por embarazo. Primera vez que en su familia pisaba alguien la secundaria. Macri dio de baja 1.800.000. Por eso hoy en la secundaria de la Argentina aumentó este dato. Casi tenemos el 50% de pérdida de matrícula en las aulas secundarias del país. Y saben que legalmente está bien que haya dado de baja. No está bien, pero digo legalmente. ¿Saben por qué? Porque ya no estaban en las aulas. Porque en algún momento una directora o un director le dijo: ¿sabes qué, mamita? ¿Sabes qué, papito? Anda nomás. Venite que yo a fin de mes, yo te firmo. Porque, viste, acá los chicos vienen a aprender y vos molestás, como si te dijeran, no te da la cabeza, esto ya no es para vos. Lo mejor de los distintos peronismos, lo mejor del periodo 2003-2015 es que salíamos a buscar a quienes nos faltaban en las aulas y estábamos convencidos de que la vocación era para todos. Pero en la secundaria, ¿qué observamos frente a esas prácticas áulicas de exclusión? Que no se pueden transformar las prácticas si no se transforman las representaciones. ¿Y cuáles son las representaciones? Por más que en el discurso y en lo legal la escuela secundaria sea obligatoria, la escuela secundaria no es para cualquiera. Ese es el sentido común. Ese es el sentido común. Vamos a enseñar a quienes tienen que aprender. Por lo tanto, el sentido común, la representación de exclusión en la escuela secundaria
es algo que no tocamos durante el 2003-2015. ¿Por qué? Porque la matriz de la escuela secundaria es selectiva meritocrática. Entonces, ¿cuál es la propuesta frente a la asignatura pendiente de lo que no hicimos en el 2003-2015? Tenemos un plexo normativo, una cantidad de leyes extraordinarias. Metimos 96 millones de libros y 5.400.000 neus, pero hay cajas de libros que siguen sin abrirse todavía. ¿Por qué? Porque no cambiamos la formación docente, no tenemos la ley de educación superior. La ley de educación superior del menemismo del 95 y mercantilizó la educación, la privatizó, pero aparte esa mercantilización se metió en la cabeza de los docentes y de los profesionales. Todos estos dos ejemplos claros. Nosotros no invertimos mucho en ciencia y tecnología, pero no tenemos una ley de educación superior que diga qué proyecto de ciencia, qué proyecto de tecnología, para qué proyecto de soberanía y desarrollo estratégico emancipatorio. Nosotros tenemos un modelo, una matriz productiva que es de modelo de sustitución de importaciones ensambladora. Lo que producimos tiene poco valor agregado. Lo que importamos, muchos dólares o euros, tiene poco valor agregado. Tenemos que apoyar la ciencia, la tecnología, la educación y la cultura para producir vía, como dice Coqui, cadenas de valor en origen, valor agregado, para transformar esa matriz productiva y dejar de ser, esto por supuesto en 2 planes quinquenales por lo menos, dejar de ser tan dependientes de los dólares que nos permiten comprar piezas de alto valor. Piensen en la cadena de valor industrial, que piensen y somos ensambladores en el mejor de los casos. Pero además necesitamos una ley de educación superior para aprender qué clase de profesionales, qué clase de docentes para qué proyecto de país emancipatorio. Ustedes fíjense que en la universidad todavía se discute la autonomía frente al Estado, porque somos antiestatalistas, y no se discute la verdadera autonomía que tenemos que tener frente a las corporaciones. Yo quiero rendir mi pequeño homenaje a don Felipe Gallardo. Acá está su querida hija, porque cuando hablo de corporaciones hablo de las expropiaciones que hicieron con el seguro de Felipe Gallardo, amiga, me alcanza con $1.000 en aquel entonces. Así que Gringa estaba buscando en qué momento lo decía. Las corporaciones, por ejemplo, en la medicina, se meten en las carreras, se meten en los planes de estudio, organizan congresos. ¿Y qué forman? Forman un concepto de profesional que lo primero que quiere es recibirse. Al nivel de la hora que se reciba mi hija o mi hijo, así le pongo la clínica, porque ¿sabes qué? No va a ir a la salita, no va a ir al hospital. Y está escuchando a la empleada que hagamos este teatro. La empleada fue a un curso de economía popular y dice la compañera, pero ¿sabe qué, patrona? ¿O sabe qué, señora? Yo descubrí que en la composición de vida lo que más aportamos somos los que no podemos mandar todavía a nuestras hijas o hijos a la universidad, porque es así. La universidad del pueblo la paga el pueblo. Así que una ley de educación superior tiene que poder decir, soñemos y creemos esos profesionales que tengan hambre y sed de estar en una salita, de estar en un hospital público, porque además planificamos la inversión estratégica de las mejores y los mejores en las salitas, en las escuelas públicas, en los hospitales públicos, allí donde el Estado es ese que sabe buscar a quienes nos hacen falta. Por eso en la provincia del Chaco, cuando ustedes leen la plataforma de Coqui, que la anuncia hasta el cansancio, hay un congreso pedagógico, porque decimos que a nivel nacional y a nivel provincial está roto el contrato social pedagógico. ¿Qué misión debe tener la escuela pública chaqueña para el siglo XXI? ¿Qué misión debe tener la ciencia y la tecnología para el Chaco del siglo XXI? ¿Qué misión debe tener la educación superior del Chaco para el siglo XXI? En Nación lo pueden hacer, ojalá que lo hagan, y vamos a tratar de que lo hagan. Pero en el Chaco ya tomamos la definición de que en el 2020,
2011, perdón, el 11 de diciembre o el 13 de diciembre, el gobernador Capitanich va a estar inaugurando el Congreso Pedagógico del Chaco y va a estar inaugurando además la decisión de una ley de educación superior. Así que nosotros estábamos hablando de lo que soñábamos mientras resistíamos al neoliberalismo. Ahora estamos hablando de, después del 13 de octubre, de lo que un gobernador con coraje, que no se olvidó, que no se comió el verso de que Macri venía por 8 años, que fue leal a sus convicciones, definió que viene para educación. Y yo estoy muy feliz de haberlo escrito y de seguir militando, de que necesitamos un gran congreso pedagógico, porque nosotros podemos cambiar las condiciones materiales de existencia, pero si no ganamos el corazón y la mente de los docentes y de los profesionales, pueden seguir produciéndose profesionales y docentes que escriban en los muros de Facebook después del 13 de octubre. Ganó la ignorancia, ahora no levantes. Cuando te hagan pedo los docentes en la ruta, no los levantes. Esa no es la república, ¿no? Esa no es la democracia. Pero también, para cerrar, yo casi nunca cito la Biblia, pero esta vez, para sorprenderme a mí mismo, voy a citar esto. Cuando Yahvé le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Caín, que ya era macrista, le dice, ¿acaso soy yo responsable de mi hermano? ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Bueno, el neoliberalismo, que el 76 sigue vivo, más allá de aquellos momentos donde conquistamos el gobierno, pero no el poder, ni tampoco dimos la batalla para torcer el sentido común de los Caín, dice, no, meritocracia. El proyecto cultural, tal como lo definió Margaret Thatcher en el 37, no existe lo social, existe un conjunto de individuos. Nosotros, ¿cómo respondemos? Sí, somos responsables de nuestras hermanas, de nuestros hermanos, somos responsables de nuestras hijas y de nuestros hijos que no tienen remedio, que se nos están muriendo, somos responsables de que haya 19 vacunas, somos responsables de salir a buscar a las pibes de los pibes que nos faltan en el secundario y no se van en ningún curso. Nosotros somos responsables de salir a buscar a quienes nos faltan y de construir con nosotros para todos, calidad educativa para todos. Dos proyectos culturales en pugna, el de Caín y el de la comunidad organizada. Porque ¿cómo define el movimiento nacional y popular? La sociedad es una trama de organizaciones, un conjunto de organizaciones, 4 amas de casa sosteniendo con el club de trueque, la olla y el tejido social, es una organización por más que no tenga personalidad jurídica. Nosotros cuando vemos esto decimos conjunto de organizaciones, comunidad organizada. Si se sigue definiendo lo social como conjunto de individuos, estamos en problemas. Así que nosotros somos de aquellos, además, y esta es la frase literaria más importante que yo leí en mi vida, como decía Evita, somos aquellos que no nos dejamos arrancar el alma que trajimos de la calle. Muchísimas gracias. Sí, claro. ¿Beto? ¿Quieres preguntar algo? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún aporte. Nos sacamos unas fotos todos juntos. Eso me parece que suena más. Muchísimas. Sí, Beto. Simplemente un pedido. Sí, Beto. A mí me emociona, vivo diciendo que por fin, gracias al proyecto cultural, a esta batalla pequeñita, digamos, que estamos dando con digamos, la Semana de la Cultura Peronista, me encanta ver chicos con una
capacidad de reproducción cultural que es una hermosura. Y yo no los veo preguntar frente a personas que nos pueden aclarar cosas, porque yo no quiero agregar cosas. Porque realmente uno podría seguir discutiendo esto durante toda la mañana, toda la tarde, digamos, obviamente entre la mañana y la tarde choripán y tetrabric y presente, porque yo soy muy peronista en ese sentido. Pero lo que quiero decir, yo estuve el otro día en una clase de humor, digamos, que fue muy gratificante. Y entonces a mí me gustaría escucharlo a los chicos. Y ese no es miedo escénico, sino que les parece que no tienen nada que agregar y cada vez que hablan agregan cosas de la vida. Entonces, compañeras y compañeros, son las compañeras jóvenes, que son las que siempre, ¿viste?, están ahí, tienen siempre un paso adelante que nosotros, y nos vamos a seguir discutiendo. Nosotros, Revita estaba siempre para... Después Perón escribía sobre esto, digamos, ¿no es cierto? Pero Revita era la que le decía, mirá, que acá donde hay una necesidad y un derecho, y con eso definió el peronismo, con eso nada más. Pero después lo escribió en libros y una serie de cosas que los gorilas todavía no pueden entender, pero eso es el problema de los gorilas, no el problema de los peronistas. Entonces, yo les pido a los chicos, en serio, a los chicos, a las chicas, que pregunten cosas, sinceramente, porque la verdad que es un momento muy lindo y que nos sirve porque esto era un consejo anciano, como siempre digo, la verdad, sin embargo, ver que la mayoría son chicos jóvenes, chicas jóvenes sobre todo, muy bonitas, realmente me gusta que estén porque es la alegría lo que las hace bonitas, y nosotros vinimos como decía Jaurés, a batallar alegremente, porque eso tiene que ser una patria fundamentalmente, alegremente justa, libre y soberana. No voy a agregar absolutamente nada, recién le decía a la chica que está acá al lado mío, ¿qué podemos agregar nosotros ante una exposición tan brillante? Y le decía también, en el Chaco, en Argentina, en el mundo, existen brillantes pensadores, entre los cuales yo creo que estás vos, usted. Y nosotros como militantes peleamos para que alguna vez ustedes que piensan tan larga y que se anticipan a los tiempos puedan alumbrar a toda la comunidad. Nada más. Gracias. Voy yo entonces. Pidieron jóvenes y mujeres y ninguna de las dos se dieron parece. No, me interesa mucho, no pude escuchar toda la charla sinceramente, pero me llegué en una parte que a mí particularmente me interesa mucho y quería saber tu reflexión. Este tema de la mercantilización del saber, ¿no? Esto de que yo salgo de la facultad y tengo que salir un empresario, soy un abogado y tengo que llenarme de plata a costa de la sociedad y no colaborando con la sociedad o siendo parte de esa sociedad que generalmente se empobrece a costa mía, porque yo también soy un capitalista desde que soy abogado o soy médico. Este culturicidio, como vos le decís, creo que en donde nos convertimos en empresarios y nos desentendemos de la sociedad, ¿cómo crees vos que avanza inmediatamente desde nuestra batalla? Que creo que es la preocupación fundamental que tenemos que tener hoy, quienes estamos proponiendo horizontalizar las decisiones, generar no solo las decisiones, sino también las construcciones, horizontalizar la economía, en donde sabemos que hay muchísima gente que la pasa muy mal y que desde nuestra comodidad nosotros miramos muy desde arriba cómo la pasan mal los otros y hacemos muy poco, como muchos hacen lo que pueden por tratar de salvaguardar esa situación, pero realmente a uno desde lo difícil que es construir en política, y el otro día lo decía en la charla de humor político que para mí fue fantástica, lo difícil que es construir política para nosotros los jóvenes en esta construcción de horizontalidad, porque nos comen las estructuras más viejas, y qué difícil es para las mujeres que están haciendo mucho más fuerte esa construcción horizontal, pero tienen la lucha no solo contra los hombres, sino también contra esta sociedad totalmente patriarcal. ¿Cómo ves vos? ¿Ves muy larga esta lucha? ¿Ves que se puede acortar de alguna manera? Yo creo que sin duda Alberto y Cristina
van a volver a interpelarnos, que fue lo que han logrado Néstor y Cristina durante los 12 años de nuestro gobierno anterior. Pero es posible, seguimos dando con fuerza esta lucha. Lo digo como pregunta, pero sabemos que la gran mayoría de los que estamos acá nos esforzamos todos los días, pero como que siempre parece que estamos con la moto arrancándola y nunca avanzando en la construcción que nosotros queremos que se vea de acá a allá. Excelente, Raúl. Yo creo que hoy hay una sintonía en muchas y muchos de lo que nos faltó en el 2003-2015. ¿Se acuerdan cuando el 16 Coqui hablaba con mucha claridad? Sacar a compañeros y compañeras de la pobreza para que solamente sean consumidores es generar un ejército de ni siquiera de ciudadanos, de consumidores consumidos por el discurso que va a atentar contra sus propios intereses. Sin esa batalla cultural estamos perdidos, porque tarde o temprano, la política, ¿qué es para nosotros conflicto? Alfredo Zayas dice que la economía es el espacio político de disputa entre actores económicos cuyos intereses son antagónicos. ¿Qué significa redistribuir la riqueza? Y en algún momento escalas conflictos. El Chivo Rossi dice: un gobierno se caracteriza por la clase de conflicto que elige sostener, porque eso significa redistribuir para uno y sacarle a los poderosos esto. ¿Esto qué significa? Otra vez volvió la grieta, imagínense. Si uno no sostiene eso de un universo de valores distinto, estamos perdidos. Hay una cosa importante entonces. Si nosotros no tenemos una ley de educación superior, la inversión va a ser otra vez, no digo despilfarro, pero no estratégica. ¿Qué necesitamos nosotros? Necesitamos ingenieros. Pienso en el Chaco, tenemos 22.000 docentes desocupados. Me hablaban pequeños productores del Sausalito. Me decían una palabra que es maravillosa: arraigo. Tenemos 2 cooperativas de apicultores que exportan miel a Estados Unidos y Europa. Y la salida no puede ser docente o policía. Necesitamos una tecnicatura en apicultura, necesitamos aquellos oficios, necesitamos relegar la educación en el mundo, con el mundo del trabajo, con el mundo del empleo, con el mundo de la producción. Fue estratégico en su momento plantear que necesitamos ingenieros. Es decir, pero ¿por qué crea la UTN, la Universidad de Obrera? ¿Por qué se crea la UTN? Yo creo que la UTN olvidó por qué fue creada. Déjenme decirle, no hablo de la local, pero creo que olvidó por qué fue creada. Porque necesitaba industrializar el modelo de sustitución de importaciones que había escogido, necesitaba de ingenieros de fábricas. ¿Por qué se crearon los talleres de aprendices donde con intervención de sindicatos planteaban una mano de obra calificada? Ese sindicalismo argentino, que aparte hablaba de un empleo calificado, era sostenido por un Estado que además planificaba. El primer y el segundo próximo es un plan quinquenal 1 y 2. Por lo tanto, el problema de los 4 años es que hay gobernantes que no se atreven con problemas que no se resuelven en 4 años. Los problemas argentinos son estructurales. Necesitamos 2 planes quinquenales de independencia cultural, de soberanía cultural, pero no tenemos una ley federal o nacional de cultura. Por lo tanto, nunca se discutió esto lo suficientemente como para tener una legislación. Pero sin una ley de educación superior que ponga la ciencia y la tecnología no solamente a recibir plata, sino los científicos e investigadores decir: che, es esto lo más importante, no te comas esto del referato internacional que te hace estudiar en medicina, problemas de Estados Unidos o de otros países porque son los que te otorgan determinado puntaje. Nosotros necesitamos una gran cabeza planificadora que no es individual sino colectiva. Y necesitamos pensar, por eso es tan importante que Coque diga Chaco 2030. El tipo se está imaginando 2 planes quinquenales por lo menos. Y yo sé que ahora cuando venga Daniel Arroyo, que va a ser muy importante, el futuro ministro de Desarrollo Social de Alberto Fernández, nos va a decir algo que va a tambalear un poco la estructura. Ninguna escuela se va a cerrar en verano, porque el hambre no se va de vacaciones. ¿Y qué significa? Transdisciplinariamente, salud, desarrollo,
cultura, educación. Raúl, si no damos esa batalla cultural, cuando se reactive el consumo, los 4,5 millones de actuales pobres que el kirchnerismo había convertido en clase media, ¿se acuerdan lo que dice Caudeche? La clase media vota muy bien cuando está muy mal y vota muy mal cuando está bien, pero asumamos que también nosotros necesitamos transformar la matriz cultural y pedagógica colonizadora, porque el profesional, al profesional se lo convierte en un analfabeto político para que crea que todo le debe a su familia y al esfuerzo, y en realidad le debe al Estado. Cuando Cristina fue capaz de decir, y me pareció brillante, sí, el esfuerzo lo haces vos mañana o después de las elecciones, pero ¿por qué antes con ese esfuerzo podías tener tortitos y ahora lo tuviste que vender porque la cuota se te fue a 15.000 pesos? ¿Por qué podías hacer esto, hacer esto, hacer esto? ¿Por qué tu hijo podía y por qué ahora no lo podés hacer? Te invisibilizan el Estado, te invisibilizan las políticas públicas y te hacen creer que el Estado solamente está para jorobarte porque tus impuestos se van en el ama de casa jubilada, en esto. Esa cultura del emprendedurismo hay que estudiarla porque nosotros tenemos que poder dar batalla. Cuando explicamos el Estado, tenemos que explicar cómo se compone el IVA y quiénes son los que más pagan. Pero esto me parece que significa unas nuevas ciencias económicas, hoy totalmente cortado por el enemigo. No basta con dar plata. Me parece que ahora nosotros tenemos que exigir metas de cumplimiento y es lo que se viene, ¿no?